Muy bien, antes que nada, agradecerles por la buena voluntad, por la colaboración, por haber permitido trasladar esta clase a esta hora. Yo siempre trato de cumplir, pero hay algunos imponderables que a veces uno no los puede evitar. Muy bien, hoy día vamos a comentar un poco sobre el examen. Estuve corrigiendo el examen, yo se lo debía pasar mañana las notas, y la verdad que me he quedado bastante, si quiere, preocupado por las calificaciones de la mayoría de ustedes. Y de repente no entiendo, la verdad que no llego a comprender cuáles son las razones de que las notas sean pero tan bajas, salvo algunas excepciones. De hecho, las preguntas tenían que ver básicamente con el desarrollo del curso. Muchas personas, seguramente, que no asisten a clase, es atendible, pero la generalidad es que las notas son bastante deficientes. Muy bien. Habíamos dicho, inclusive habíamos hablado de que las empresas, sobre todo las empresas internacionales, las petroleras, uno de los requisitos imprescindibles para poder presentarse a una licitación era la visita al sitio. No me la podrán creer ustedes, pero más de 12 estudiantes a esa pregunta no contestaron absolutamente nada. Otros confundieron los conceptos. Para empezar, cuando yo hago una visita al sitio, ¿puedo saber la profundidad de napa freática, señorita Ligero Uyuni? ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero. Me confundí. No estoy viendo su examen. Le estoy haciendo una pregunta. No, porque solamente estamos visitando el sitio, solamente estamos observando cómo se ve el terreno, cómo, bueno, las proximidades, ¿no? Si hay edificios alrededor, cosas que se pueden visualizar, digamos, más que nada. Vamos a tratar para ordenarnos un poquito, tiene toda la razón del mundo, pero vamos a tratar para tratar de organizarnos, responder solamente a las preguntas puntuales. Mucha gente puso, ¿verdad? Es importante la visita al suelo para conocer la resistencia mecánica del suelo. ¿Qué dice Fabiana Aras? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Puede ser, ¿no? No, en este caso no, porque, bueno, solo era puntual, ¿no? La respuesta en este caso no. ¿Se puede con una visita al sitio conocer la resistencia del suelo? ¿Esa es la finalidad de la visita al sitio? No, Arqui. No. Para determinar la resistencia mecánica de un suelo se requiere ¿qué cosa? ¿Hacer qué cosa? Ensayos de laboratorio, ya lo habíamos conversado con ustedes, ensayos de laboratorio, el estudio de suelos. Y si no lo tengo, el estudio de suelo, tengo que hacer una perforación,
pero no la voy a hacer el día que hago la visita. ¿Para qué se hace la visita al sitio? ¿Para poder qué cosa? Para ver si hay que demoler. No, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Esa es una de las tantas cosas, pero ¿qué es lo que le permite la visita al sitio? Conocer el sitio, Obviamente, pero ¿para qué? obstáculos que se encuentran en ello. No, no, no. ¿Para qué? Para poder ubicar el lugar. No. Esa es una de las Si es tantas. adecuada para hacer una construcción. No. Para conocer la situación del terreno donde se va a trabajar. En realidad, la visita al sitio tiene por finalidad, ¿qué cosa? Ya les pedí, por favor, que tengan una libretita, un lápiz y un papel para recabar información. Sin información no podemos hacer nada. Información pertinente. Información que tenga que ver con qué, con lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, definitivamente la visita del sitio me va a permitir planificar las distintas actividades que necesito realizar, ¿verdad? Previas al inicio de la construcción. No me Algunos pusieron la visita al sitio, me permite ubicar las columnas, ubicar las zapatas, ubicar las cosas. ¿Permite eso? ¿Fue para eso? ¿Para eso se hizo la visita al sitio? No, No, ingeniero. no. Entonces la información me va a permitir a mí planificar las distintas actividades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hay, por decirle algo, no hay energía eléctrica en la zona? Solamente el saber que no hay energía en la zona me obliga a ¿qué? A traer un generador de energía. A resolver el problema de alguna manera. Una de ellas es obviamente, como dice el joven, tiene que traer un generador porque no podemos seguir con el serrucho, con el virabarquí, con el cepillo, ¿verdad? No. El 99% de las herramientas hoy en día son eléctricas o son a gasolina. Siempre que puedan, pregunta de examen. Eviten los motores a gasolina, eviten los motores a diésel, eviten los motores a mezcla, porque ustedes no son mecánicos. Definitivamente, un motor eléctrico lo único que necesita es enchufarlo. El otro hay que funcionar, se ahoga, hay que limpiar las bujías, hay que hacer una serie de trabajos que seguramente no todos están capacitados para hacerlo. Entonces la visita al sitio tiene por finalidad, ¿no es cierto?, recabar información. Vayan anotando, porque en el examen final vamos a repetir muchas preguntas. Recabar información que me permita planificar las distintas actividades que tengo que desarrollar previo al inicio de la obra. Yo no voy a empezar la obra si por ahí tengo un árbol que retirar de raíz. Nada gano con traer los albañiles, con traer los plomeros, los electricistas, si previo tengo que retirar un árbol. Nada gano si tengo que trasladar un poste de energía eléctrica que justo está en el lugar por donde voy a acceder a la obra, o un poste telefónico. No voy a ganar, no voy a poder empezar la construcción si no hay un acceso a la obra que me permita garantizar mi trabajo
a lo largo de un cierto tiempo. Como yo les comentaba, hay lugares donde no se puede acceder cuando llueve. Nosotros hicimos un trabajo allá en La Unilla, seguramente alguien posiblemente conozca, una comunidad que se llama Potrerillo de los Pozos, por eso se llama Potrerillo de los Pozos. Usted cuando llueve no es a caballo ni a pie a esa comunidad. Entonces tiene que planificar todas las actividades para que se desarrollen antes del periodo de lluvia. Si usted va a un condominio, previo a la construcción, tiene que ser regulan en el condominio. Que no va a poder cambiar. Tiene por finalidad informarse. Si de repente ustedes tienen que hacer una construcción en el centro de la ciudad, ¿cuál podría ser el problema que se enfrenten? En el área central. La circulación de los aviones que van a entrar. Existe una reglamentación, ¿no es cierto?, que prohíbe el ingreso de los camiones al área, al centro de la ciudad. Entonces, para que ingresen los camiones, ¿qué se requiere? Trabajar de noche. No, más que eso. Eso es las consecuencias. Pero ¿qué se requiere? Un permiso. Un permiso. Perder el miedo. A ver, me demandan todavía por acoso. Tienen que perder el miedo. Ustedes pueden, pero tienen miedo a hablar. Tienen que soltar la lengua. Tienen que la opinión que ustedes tienen que vertirla, tienen que animarse a las cosas. Tienen que determinar cuál es la reglamentación que existe sobre trabajos dentro del área urbana. O sea, y lo primero que le van a decir es que requiere permiso. Esos permisos tiene que gestionarlo. No va a empezar usted a la obra y de repente se va a encontrar que no le pueden llevar ripios, no le pueden llevar arena, no le pueden llevar cemento, no le pueden llevar nada, porque definitivamente los camiones no tienen el permiso, ni siquiera, aunque por algunas razones los que llevan hormigón, eso, alcaldía, para circular después de las 10 de la noche. Muy bien. ¿Qué otras cosas les da la visita al sitio? Información, ¿qué otro tipo de información? Que ustedes pueden palpar, que pueden ver, que no necesitan procesar. ¿Qué otra cosa? Si hay árboles en el terreno. Muy bien, la necesidad de poder retirar algún tipo de obstáculo que haya dentro del terreno. ¿Esos obstáculos cuáles pueden ser? Árboles y postes. Árboles, ¿qué más? Una construcción. Construcciones, ¿verdad? Que haya que demoler, que haya que sacar. Hoy en día se está haciendo, seguramente ustedes han visto en muchos lugares, donde definitivamente están demoliendo casas para hacer edificios. ¿Han visto o no han visto? Sí, ingeniero. En muchos lugares. Muy bien, ¿qué más? Si hay que recortar el terreno o rellenar. Si hay que recortar el terreno, rellenar. Excelente respuesta. Sí, en el lugar, ¿no es cierto?, determinar visualmente si se requiere de corte o si se quiere de relleno. No hablen de compactación, nada, porque eso no forma parte de esa visita. ¿Qué otra cosa les permite ir la visita al sitio? ¿Qué otra cosa?
Si hay agua potable. Más que eso, si existen en el lugar servicios públicos. ¿Y cuáles serían los servicios públicos? Luz, agua, alcantarillado. Luz, agua, gas, alcantarillado. Muy bien. ¿Qué más le permite la visita al sitio? Construcciones Observar vecinas. los alrededores. Excelente respuesta. Ver cuáles las construcciones vecinas. En el centro, ¿cuál es el problema? Las construcciones que son antiguas. Las construcciones antiguas que no tienen cimiento, que son construcciones de adobe, que son construcciones, ¿no es cierto?, precarias y que corren el riesgo de caerse una vez que nosotros empezamos a hacer trabajos, sobre todo excavaciones y demás. Muy bien. ¿Qué más le permite la visita al sitio? Ver dónde se alimentarán los obreros. Ver si hay personal en la zona. Si usted va a trabajar, por decirle algo, en Mandeyapecua, un pueblo que está en la frontera con Paraguay y demás cosas, ¿habrá gente ahí para trabajar? Yo le comento, yo he trabajado casi en todas las provincias, casi en todas las provincias. Y hay algunos lugares donde usted no pilla una soga para ahorcarse si por ahí está desesperado. No consigue gente. Tiene que llevar de Santa Cruz la gente. ¿Sabían eso? Nosotros hicimos Totaitú ¿cómo se llama? En San Javier. Llevábamos gente de acá de Santa Cruz. En Camiri hicimos la engarrafadora. En ese tiempo llevábamos la gente desde Santa Cruz a Camiri. Hicimos 76 viviendas en Lagunilla. El 90% del personal lo llevábamos de Santa Cruz. Hicimos unos trabajos en San Ignacio de Velasco. El 90% de los trabajadores desde Santa Cruz. Muy bien, ¿qué más? Si la calle está pavimentada. Claro, es decir, si la calle está pavimentada, eso nos va a dar una idea muy clara de qué, de la situación altimétrica. Si no está pavimentada, no sabemos qué va a hacer la alcaldía, si la va a acabar, si la va a levantar. Ya tendríamos que hacer un estudio del área circundante, pero nos podemos dar cuenta también. ¿Qué más? Si hay accesibilidad de comprar materiales cerca de la zona. Excelente. Si hay, ¿cuáles son las distancias de los centros de aprovisionamiento de materiales? Muy bien, ¿qué más? Si existe peligro para los trabajadores cuando están haciendo una construcción en altura por la proximidad de cables de alta tensión. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Se habla con CRE para que se los retire. O sea, es una petición. Imposible que lo retiren. ¿Los remuevan? Imposible ¿Los que lo retiren? retiren. Que lo proteja. Exactamente. No es hablar. Tiene que hacer una solicitud para que se proteja, ¿no es cierto? Porque los cables esos están pelados, son aislados. Porque si le pusieran una protección, sería demasiado caro el cable. Por eso no tienen, como en el caso de los cables que están en su casa, que todos tienen una protección tienen un material que lo protege, un aislante. No, allá no lo tienen. Entonces tiene que hacer una solicitud, le va a hacer un presupuesto y antes de empezar la construcción, antes que alguien se electrocute, ¿qué tienen que hacer? Ir a pagar ese trabajo y ver que directamente lo ejecute. Todo es pagando. Trasladar un poste, pagando. Tomando un árbol, pagando. Todo es pagando.
hay lugares aquí dentro de la ciudad de Santa Cruz donde no hay agua potable. ¿Qué hay que hacer? ¿Un pozo ciego? No, hay lugares donde no se puede. Llevar en cisterna. Tiene que llevar en cisterna. Pero una vez que empezó la construcción, nadie va a querer comprarle su casa si usted va a ir en un cisterna, ¿no es cierto? Tiene que llevar una cisterna. Tiene que solicitar a Saguapac, ¿verdad? Con la suficiente antelación, la provisión de agua en el lugar. Porque necesariamente Saguapac tiene que agarrar y hacer un tendido primero de qué? De una matriz. Y recién de la matriz, cuando llegue sobre su calle, recién usted puede conectar el agua. ¿Usted cree que eso se lo hace en una semana? No. Meses demora. Porque es probable que Saguapac no tenga previsto en ese lugar ampliar la red de matricería, la matriz de donde lleva, digamos, la cantidad importante de agua. Lo mismo pasa con la CRE. Es posible que frente a su casa no haya energía eléctrica, pero que haya 3 cuadras de distancia. CRE no le permite, Saguapac no le permite, que es una aberración de esa gente, que usted tome agua del vecino o tome energía eléctrica del vecino, por más que salga después del medidor. No es que ustedes van a robar luz, le van a pagar al vecino lo que consuman, pero no le permite. Es prohibido. ¿Sabían eso? No, ingeniero. Es así. No le permiten. Y si usted le dan agua, van y lo amonestan. La segunda vez que lo pillan dándole agua, le cortan el agua o le cortan la luz. Entonces, en realidad, la visita a la obra nos permite a nosotros tener una idea muy clara a qué nos vamos a enfrentar cuando empecemos la construcción de esa edificación, cualquiera que sea. ¿Quedó claro? Me dio mucha tristeza ver que muchas personas no respondieron nada. Segunda cosa, les había pedido que hablemos de los cerramientos perimetrales. ¿Qué tipo de cerramientos perimetrales hay? Provisional y permanente. Excelente respuesta. Hay algunos que son provisionales y otros que son definitivos. ¿Qué función cumplen los cerramientos? Cualquier cosa pusieron, cualquier cosa. ¿Qué función cumplen los cerramientos? Controlar la entrada del No, personal. el cerramiento no controla. Proteger la obra de... El cerramiento no protege. Delimitar el área. El cerramiento, ¿no es cierto?, permite que se controle, no controle. El cerramiento no controla. ¿Quién controla? Las personas, ¿o no? Entradas y salidas de los materiales. ¿Quién controla? Las personas, ¿no? Entonces, con el cerramiento se logra ¿qué cosa? No, el cerramiento no hace el trabajo, por Dios y la Virgen, ¿me entienden o no? El cerramiento ayuda a controlar, entonces. No, el cerramiento tampoco ayuda. ¿El cerramiento qué es? ¿No me entienden? ¿Cubrir la obra? No me entienden, ¿no? Restringir. Usted, joven. A ver, hablemos de Spinoza. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Directamente usted tiene que tomar la decisión de hacer un cerramiento en la obra. ¿Para qué?
Para poder controlar el ingreso del personal, para poder Perfecto. elegir El visualmente. cerramiento no controla. ¿Quedó claro, joven? Sí, El cerramiento le da la herramienta necesaria. ¿Para qué? Para controlar el acceso y salida de personal de la obra. El acceso personal. y salida ¿de qué? De materiales que a veces usted necesita manipular. Aísla, le permite, no, el cerramiento el cerramiento no es antirrobo. El cerramiento permite, ¿qué cosa? Garantizar, ¿verdad? O lograr, Sí, ingeniero. evitar. No sé, con el cerramiento se evita, el cerramiento no evita. Con el cerramiento se evita ¿qué? El ingreso de personal que no está autorizado. ¿Por qué no queremos que entre personal no autorizado? Para evitar el robo del material o de las herramientas. Muy bien, es una de las causas, pero ¿cuáles otras más? Accidentes. Accidente. El momento es que se accidenta alguien ahí en su obra, ¿quién corre con el gasto? ¿Seguro? Ojalá, pues, si tiene seguro es el seguro, pero si La no, empresa. la empresa corre con el gasto. Por eso es que no quiere que los alumnos vayan a hacer práctica, no quiere que vayan a visitar las obras, porque ellos corren con los riesgos de que haya un accidente. Entonces, con el cerramiento, ¿no es cierto?, se logra los mecanismos necesarios que evitan que personal no autorizado ingrese a las obras. Imagínense, sube un niño, ¿no es cierto?, a un sexto piso y se tira y se cae por el hueco de los ascensores. Usted no puede decir directamente que no es su culpa, que no supo en qué tiempo el niño se entró. Usted es responsable de todo lo que ocurre en la obra. ¿Qué más se logra? Con el cerramiento. El cerramiento no lo logra. ¿Qué logra usted con el cerramiento? Que la obra no sea una distracción para la gente de afuera. Perfecto. Evitar la distracción, ¿no es cierto?, de los trabajadores con el personal circundante. ¿Qué más se logra con el cerramiento? Control y salida de los materiales. Ya hablamos de eso. ¿Qué más se logra? Sectorizar los lugares donde la gente va a tener los servicios públicos, servicios sanitarios, sectorizar los lugares donde las personas van a almorzar o van a cenar, controlar el ingreso de esas personas que van a dejar comida. Es decir, es muy importante el cerramiento. Y era otra de las preguntas. Cualquier cosa, algunas personas respondieron. Desde el primer día yo les hablé y le dije, esta frase no la van a pillar ustedes en ningún libro. Inventario cero, manipuleo cero. ¿Alguien me puede hablar al respecto? Nogales, dígame, señorita Nogales. Se refería a no tener materiales que, o sea, no vayamos a utilizar inmediatamente porque estos se pueden malograr y también mantener un orden para que cuando uno necesite, por ejemplo, una cosa específica, no se tenga que desordenar todo para quitarlo y así se puede tener un mejor inventario de lo que tenemos. Ha mezclado varios conceptos usted, señorita. Como idea es buena, pero ha mezclado un montonera de conceptos. ¿Qué significa inventario cero? Usted lo dijo al comienzo. ¿Qué es? Solo tener el material que necesitamos en el momento. Va a utilizar dentro de un plazo perfectamente definido. Usted lo va a definir.
Porque tener material que usted no va a utilizar requiere ¿qué? Espacio y seguridad. Espacio para almacenarlo. ¿Qué más requiere? Seguridad, Seguridad que para alguien esté cuidarlo. cuidando. Muy bien. Eso se llama inventario cero. ¿Y manipuleo cero? Señorita Que Aras Pérez, Fabiana, ¿qué significa manipuleo cero? Por ejemplo, cuando lo mueven de un lugar a otro, el material puede como que ensuciarse, lo que puede causar que no se pueda tener una buena construcción. Y se refiere básicamente a eso, de que no debemos estar de un lugar a otro moviéndolo. ¿Qué dice don Fabricio? ¿Qué significa manipuleo cero? ¿Alguien tiene otra idea? Tener material cerca del lugar donde se va a utilizar. Ubicar significa ubicar los materiales de tal manera que se los tenga que manipular de la forma, es decir, que, no, que el nivel de manipuleo sea muy reducido. Un poco lo que está queriendo decir usted. El ladrillo debería estar cerca del lugar donde nosotros lo vamos a colocar. En el caso del fierro, el fierro debería estar ordenado por medidas. Porque si usted todo lo tiene mezclado, ¿qué va a pasar? Va a manipular la mitad de todo el fierro para recién encontrar el que está buscando. Entonces, inventario cero, manipuleo cero, son la base del éxito dentro de una construcción. Y eso tiene que ver con la organización de ¿qué? Del obrador. El obrador, que no es un obrero. El obrador no es un obrero. El obrador es el espacio que usted organiza para desarrollar sus actividades. Bueno, también esa pregunta, si la contestaron 10 personas bien, fue mucho. Había otra pregunta. Yo quiero diseñar un sistema de fundaciones. ¿De qué va a depender? Cualquier cosa, respondieron. Va a depender fundamentalmente del tipo de suelo. ¿Y de qué otra cosa? De las solicitaciones, no de las cargas. Porque dentro de las solicitaciones está ¿qué cosa? Están las cargas, están los efectos del viento, están los efectos de los sismos, terremotos en algunos casos, ¿verdad? Hoy en la mañana hubo un sismo en Perú, ¿vieron? 7.2 en la escala, y se movió toda La Paz, estaba la gente en la calle asustada. Entonces, todo ese tipo va a depender de las solicitaciones. ¿Y de qué? Y del suelo. En Santa Cruz el suelo es malísimo. Yo no puedo utilizar como en Cochabamba, como en La Paz, zapata. Hay edificios en Cochabamba que tienen 10 pisos con zapata. Acá es imposible hacerlo. Entonces va a depender ¿de qué? De 3 factores en realidad. Va a depender del tipo de suelo que le da resistencia mecánica, va a depender de las solicitaciones, que no es lo mismo un edificio de 2 plantas que uno de 20, y también va a depender de la disponibilidad de los equipos requeridos para una determinada fundación. Si a mí se me ocurre hacer en Valle Grande, ¿verdad? Un pilotaje, tengo que pensar lo que me va a costar llevar la piloteadora desde Santa Cruz hasta allá. Entonces a veces se hace tan caro que definitivamente se tiene que cambiar a otro sistema más accesible. Entonces los factores a considerar básicamente son, primero, el estudio de suelo. Segundo, las solicitaciones. Tercero, la disponibilidad y la parte económica, que a veces a igualdad de condiciones hay
un sistema de fundación más barato que otro. ¿Vieron lo que pasó en La Paz el otro día? En esa avenida. Se cayó un muro, se cayó, se derrumbó, ¿lo vieron? Una empresa estaba construyendo. ¿Alguien vio? No, y en mi caso yo no lo vi. Bueno, salió en todas las noticias. Estaban haciendo una construcción, hizo una excavación en el cerro, se deforonó parte del cerro y hubieron 2 personas muertas. Ahorita están presos los de la empresa constructora. Que es lo que yo le decía, que cada vez que nosotros realizamos una excavación, siempre existe un riesgo, siempre. Muy bien. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué tipo de pilotes conoce? Cualquier cosa pusieron. De lo que nosotros hemos visto, hay 2 tipos de pilotaje. No tienen nada que ver, como alguien puso por ahí, que si los terrenos son blandos, si los terrenos son duros, que si los terrenos son aquí, nada que ver. La técnica de pilotaje se calcula para soportar determinados esfuerzos. Para eso, previo al tener el pilote, se requiere el estudio de suelos. Ese estudio de suelo va a determinar la dimensión, el diámetro del pilote, la profundidad del pilote, para que sea capaz de soportar las cargas que usted requiere en la edificación. Usted no lo va a hacer eso, pero necesita conocer cuáles son los factores a tomar en cuenta. Entonces, del estudio de suelo le va a dar la profundidad y el diámetro del pilote a utilizar. Los pilotes pueden ser hincados, los cuales tienen una limitación entre la dimensión, entre el diámetro que nosotros podemos hincar. Si tenemos 1 metro, ¿lo podría hincar? 1 metro de diámetro. Ni siquiera en el agua lo voy a poder hincar, pues no tengo cómo alzarlo para empezar. ¿Sabe lo que pesaría ese pilote, no? En el centro y en muchos lugares los sistemas de fundación no son los adecuados. Es inviable, porque ¿qué pasa cuando hincamos el pilote? Se generan vibraciones. Se generan vibraciones. ¿Y esas vibraciones qué hacen? Asentamiento del suelo. Reacomodan el suelo vecino, se asienta el suelo y empiezan a aparecer fisuras, partiduras y demás. Entonces, por eso se utilizan los pilotes vaciados in situ. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya están las 5 preguntas. Como verán, era un examen muy sencillo para aquellas personas que habían asistido a clase. Pero pareciera ser que mucha gente, acá tengo ahorita 51 personas en el chat. Y el día del examen había 76. La no asistencia a las clases es una de las fallas. Y la otra es que no le ponemos atención. Dudas deberían preguntarme. No puede quedar una sola duda. Para el próximo examen ustedes van a hacer un banco de preguntas. De cada tema van a hacer ustedes un banco de preguntas. Y en base a ese banco de preguntas vamos a hacer el examen. Muy bien, vamos a dejar acá, seguimos la próxima clase. Mañana voy a pasar sus notas. Que tengan buenas noches y gracias. Hasta luego, ingeniero. Ya se fue ya.